México con hambre y con sed de justicia. Nos amaneció ese día 23 en Sinaloa, en el Hotel El Ejecutivo. Su enlace de prensa, que era Ramiro Pineda, llegó y nos interrumpió y dijo: les habla mi jefe, va a dar una conferencia en este momento. Corrimos, dejamos la comida a medias y acudimos al Hotel El Ejecutivo. Y se sabía que estaba declarando en ese momento en la Ciudad de México, en esta ciudad, Manuel Camacho Solís, su posición ya frente a la candidatura y el avance de la campaña presidencial del licenciado Colosio. Ante ello, vinieron las bromas esperando que nos recibiera o que llegara el licenciado Colosio para lo que iba a anunciar. Y yo platicado con Rosy y con Subversa, les dije, pero notemos una diferencia. Si bien Camacho en este momento habla en el hotel El Presidente de la Ciudad de México, el contraste es que Colosio lo hace en el Ejecutivo. Les provocó una risa a los dos y en ese momento apareció Colosio. Y él me dijo, ¿de qué se trata, Miguelazo? Le conté, venía resplandeciente, estrenó una camisa blanca, sport, pero hecha a medida, y dio la conferencia. Le gustaba exponerse mucho a la atención de los que acudían a su convocatoria, ya fuera a un meeting, ya fuera una reunión más o menos amplia, o solamente una caminata por entre la muchedumbre, o ir a visitar un mercado, o recorrer alguna avenida. Todo ello lo hacía con el mínimo de protección, el mínimo de cuidado. Y las mujeres se le lanzaban así, le mandaban besos, todo. Él era un hombre con un imán, con una cosa que jalaba a la gente lo veía y creía en él, y lo veía y se le acercaba. Y entonces Ana Laura decía, sí, un beso es un voto. Me pidió un pañuelo. Dije, ya se me acabaron, y ya le gustaban los paliacates. No puedo, me dio la mano y cada quien nos fuimos a eso. Al destino, el siguiente era Tijuana. Unos 15 minutos después de que Luis Donaldo aterrizara al aeropuerto de Tijuana, pasó, yo lo vi y me dijo, ¿y la flaca? Y le contesté, pues ahí viene. Y justo aterrizó en ese momento Diana Laura en un avión. Un reportero le da la bienvenida, ella dice que Tijuana es un lugar especial para ella y que seguramente esa jornada para ella será inolvidable. Y fue inolvidable. Llegamos, encontramos una muchedumbre muy disímbola, muy irritable, con unas pértigas que tenían unos óvalos en cartón core, hombres de negro, hombres de mal encaradones. No había el calor que se sentía en los mítines a los que llevábamos ya meses viviendo a su lado. Nos subieron a una gran camioneta y arrancamos a toda velocidad a Lomas Taurinas. El pasaje ahí es desolador, más amenazador. Es imponente por lo que atemoriza y por lo que a un hombre sensato le dice, no des un paso aquí no debes venir, no vengas, esto es un cubil, aquí está lo más malo que te puedas imaginar. Subíamos una cuesta para donde estaba colocada la plataforma de un gran tráiler, Colosio, empezaba con su clásico Amigas y amigos de Lomas Taurinas. Ahí estaba Talina Fernández. Saludó a Colosio con besos, lo que le lanzaba y le decía, quiero un novio como tú, quiero un novio como tú. Y Donaldo se dobló sobre el tráiler, que no te oigo bien, ¿qué dices? Y ella le volvió a repetir, quiero un novio como tú. Él estaba en un templete y yo le gritaba, esos son hombres, puras estupideces. Y termina su discurso y un poco antes de terminar viene alguien que venía con él en la comitiva y me dice, señora, vámonos yendo al camión porque va a estar muy difícil salir. Y nos tenemos que dirigir. Una sirena de una ambulancia. Víctor Nogués gritó de pronto, le van arrastrando los pies. Y todo esto así,
hace toda una confusión que nos descompone absolutamente todo. Es un estallido que cambia la luz, la hora, el tiempo, todo. Y todo se vuelve un desorden. Y los gritos, y nadie entiende nada. Y de pronto grita con Nogüeso otra vez, le van arrastrando los pies porque querían subirlo a una camioneta de color verde y plata. Y lo pasan a la ambulancia. Cuando yo me acerco, antes de perder los anteojos entre todo lo que pasa ahí, está llena de sangre, lleva embarrada, está como brochazos, como al azar, al garete, manos que dejaron ahí la sangre de Donaldo para subir. Y en ese momento, para ese trayecto, ya los generales allí van dentro de la camioneta diciéndole: no se nos muera, jefe, aguante, jefe, no se nos muera, candidato, licenciado, jefe, no se nos muera. Vamos, y en una camioneta de no sé quién ni de quiénes eran, que nos vámonos. Y el hombre iba diciendo maldiciones, y el otro decía más maldiciones. Le dieron a Colosio, le dieron a Colosio. Y los periodistas empiezan a decir: dale, 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 al chofer. Y salimos y seguimos a una patrulla y llegamos a la Procuraduría. Bajaron a este tipo de palomita y vámonos al hospital. En la escala que hicimos en el hotel, pues, yo me quedé con la puerta entreabierta de su suite. De repente se acerca por el pasillo una persona que no identifico, hasta que lo siento muy cerca y venía jadeando. Era una persona muy conocida y muy querida por Luis Donaldo. Beto Villaescusa. Había sufrido un infarto hacía 2, 3 meses y no dejaba de jadear. Y le digo: ¿qué pasó? Respira profundo, pensando en que era otro infarto. Y me dice: Donaldo. Le digo: ¿qué pasó? Y me dice: pues le dieron un balazo en la cabeza y otro en el estómago. Para mí fue terrible. Y solo le pude preguntar: ¿y está vivo? Ni lo pensé. En eso sale de Ana Laura de su suite, cierra la puerta y me dice: momis, porque así me decía, momis, ya deja de echar relajo, ya vámonos. Y entonces ella se da cuenta de la escena, ¿no? De Beto Villaescusa, respiraba todavía con problemas, y yo hincada junto a él, no me movía. Y entonces se acercó ella y ve a Beto y dice: Beto, ¿qué pasó? O sea, intuyó que algo estaba ocurriendo porque sabía que Beto había venido de Lomas Taurinas. De tal manera que salimos corriendo por las escaleras, no esperamos el elevador, subimos a la camioneta y nos fuimos al hospital. Yo veo México con hambre y con sed de justicia. Y nos quedamos ahí, en el vestíbulo, y con una que se iba llenando de gente que, como atraída, imantada, hechizada por la noticia de que el candidato había sido herido. Llegó Manlio Fabio Beltrán, que era el gobernador de Sonora. Vino el padre Berlier, que luego enviaron como obispo a Yucatán. Estaba llegando la Diana Laura con Norma Meraz. Para entrar, pues ya estaba restringida el ingreso, y me grita Talina: momis, momis. Volteo y viene corriendo: espérame, espérame. Coincido en la escalinata con Diana Laura. Y un señor Gamboa que iba con ella me hace... Y Diana Laura me dice: le dieron con un palo en la cabeza. Y yo enmudecí. Y empiezan a sacar a la gente, empujones. Y todo lo que... Una ansiedad, una angustia. Y oigo que dicen: sangre RH negativa. Yo... Y vienen 2 de atrás y me cargan y me bajan a un sótano. En ese sótano, con una jerga con cloro, me limpian el brazo y me sacan medio litro de sangre. Así fue como ingresamos, llegamos al pasillo de los quirófanos. En unos momentos más sale el médico de cabecera que atendía a Luis Donaldo y le informa de cuál es la situación. Entonces, acabo de dar sangre
y ya nadie me pela, ya no me necesitan. Entonces subo por una escalerita y llego a una puerta como de mica y hay un cuate parado así. Le digo, papacito, déjame entrar. No sube la cabeza. Le digo, mi vida, venía yo con la señora Diana Laura. No me pela, le digo, mi amor, mira, acabo de dar sangre, el tremendo moretón. Y en ese momento la duda y me meto. Volteo a buscar a Diana Laura y está con el obispo Berlier. Me surge mis orígenes. Yo era reportera y soy la única que está allá adentro. A nadie dejaron entrar. Llegaron las versiones de que querían llevarlo a un hospital de San Diego, un hospital de la base naval o un hospital muy bien dotado. Sobrevoló un helicóptero el lugar. Yo dije, no va a llegar. De repente oigo el helicóptero y la veo entrar. Y digo, achis, esto está grave. Si trajeron desde La Joya a la doctora Ubanel, está grave, señor. Salen los asistentes de Luis Donaldo, recuerdo a Líbano Sáenz, y se llevan a Diana Laura por la segunda puerta. Y me quedo con el obispo Berlier. En ese instante coincidió que nos ingresan a una habitación muy reducida de médicos para que estuviéramos ahí más cómodos, porque estábamos en el pasillo en una banca. Entonces, ahí es donde le informan minutos más tarde a Diana Laura el desenlace. Y entonces ella decide ingresar al quirófano. Y cuando regresa, pues estaba toda manchada de sangre, con un traje color perla, que lucía muy bien, y en ese momento estaba vestida de tragedia. Y entonces, por esa misma puerta, sale la doctora Ubanel y llama al obispo con el que había estado platicando. Y entonces el obispo se dirige a esa puerta, entra por la puerta y la doctora Ubanel está de espaldas a mí. Y yo desde afuera le hago al obispo: y me hace así. En ese momento suelto la noticia. Lina Fernández, por favor. Sí, Lina. ¿Me escucha, licenciado? Escucho. Me dijo oficialmente que ha muerto el licenciado Colosio. Murió el licenciado Colosio. Pero es extraoficial, licenciado. Seguimos, no. Estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió deprisa me dijo que se había ido. Hasta que llegó el anuncio de Líbano Sáenz, ahí mismo, de que había muerto Luis Donaldo. A pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido. Transcurrieron, pues, minutos eternos y ella empieza a desesperarse, a decir, ¿y ahora qué le voy a decir a mi hijo? Porque pues era terriblemente difícil para ella decirle a su hijo que ya tenía la edad para entender que había muerto su papá, pero le llegaría información de cómo murió su papá, en dónde murió su papá, y ella estaba muy angustiada. Y ella decía, es que esto no era así, yo me iba a ir primero, y ahora, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Le dicen a la señora, hay muchos periodistas afuera, corresponsales extranjeros, o sea, cientos de personas. No puedo decir cuántas, pero era ya una cosa, una vorágine. Ya había cundido la noticia, fue un drama, porque la gente lloraba, o sea, la gente llegaba ahí y lloraba. Dijimos, no, pues no podemos salir por la puerta principal ni por la de atrás, porque estaba rodeado todo de
de reporteros, de cámaras, de fotógrafos, en fin. Ya puedo entrar a una oficina donde está Diana Laura con un té, tomando té. Y le digo, mamita, ¿quieres que nos vayamos a mi casa? Y le pregunta a un general, general, ¿cómo está el hotel? Y el general le dice, llenísimo. Prepare todo para irnos a casa de la señora Talina. Y nos vamos a playas de Tijuana, junto al mar. Al principio no quería irse a la casa de Talina. Tomaron todas las medidas pertinentes para que saliéramos del hospital por el sótano en un coche pues que nadie voltaría a ver porque era un vehículo de modelo atrasado. Llegamos a casa de Talina, descendimos del vehículo y ella se sentó en una hamaca. La noche era oscura, no había muchas estrellas y ella se mecía en la hamaca repitiendo, ¿y ahora qué le voy a decir a mi hijo? ¿Qué le voy a decir a mi hijo? Era un tormento para ella enfrentarse a ese momento. Y bueno, así transcurrió un rato, unos minutos, pero era demasiado fría la noche y soplaba un viento de eso que te corta la cara. De tal manera que, bueno, ya ingresamos a la sala de la casa. Diana no había comido. Ella tenía prescritos 5 alimentos al día. Pues ese día rompió con todo. Y Talina se apresta a preparar una sopita caliente, porque Diana Laura tiritaba. Decidimos convencerla de que subiéramos a la recámara de Talina para ponerle un edredón de plumas, en fin. Subí a Diana Laura a mi recámara, le puse mis pantuflas y le pregunté, ¿quieres ver cómo se está viendo esto en los medios? Sí, y le prendo la televisión. Y le digo, ¿para qué la quieres ver? Quiero ver todo. Y empieza a ver todo. O sea, yo cuando repetían la imagen del balazo y cómo cae, cómo lo llevan. Yo lo vi 2, 3 veces. Yo me estaba hincada junto a ella, sobándole, y ella acostada viendo la pantalla. Y no se perdió nada de la transmisión hasta que concluyó la transmisión. Me salí, se cambió, se puso de negro y bajó. Y teníamos que esperar 3 horas y media a que llegara un avión grande donde cupiera el ataúd desde México. Entonces teníamos que estar ahí 3 horas y media. Diana Laura decía, más no lo pude haber amado. Es la frase que recordaré toda mi vida. A las 3:30 de la mañana le avisaron que ya estaba el avión grande en el aeropuerto con el ataúd y Diana Laura con sus compadres, los Kiriakides, Norma Meraz, el cuate Gamboa, se regresaron a México. Nos fuimos al aeropuerto y fue de verdad también muy estrujante llegar a la calle que nos llevaba al hangar y coincidimos justo con la carroza que llevaba el féretro. Dimos la vuelta por la parte de atrás del avión y era impresionante cuando abren la panza del avión y empiezan a subir el féretro. Es una imagen tremenda. Yo lo acababa de ver unas horas antes. Vital, alegre. Y en ese momento ya no estaba. Ya iba en un cajón. Abordamos el avión. Llegamos a México. Fue un viaje muy largo. Muy largo. Muy terrible.
Llegamos y aterrizó el avión en el hangar presidencial. Y ahí aborda el presidente Salinas y su esposa, doña Cecilia. Llegan hasta donde está Diana Laura, en un espacio preparado para ella en el avión. Ya se saludan, se abrazan y bajamos inmediatamente del avión y subimos al cortejo y nos fuimos directamente al PRI. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Todo era tan confuso, todo sucedía a tal velocidad que era imposible medirla, tomarle exactamente el pulso, el minuto, el segundo o la fracción de ello. Lo inesperado. Habíamos tropezado con la muerte de golpe y porrazo y nos había abrumado. Nos fuimos ese día al funeral allá a su Magdalena de Quino, en el arroyo del Sázabe. Es un río que viene desde los Estados Unidos, el Sázabe, y rodea ese camposanto allí. Hacía un frío, pero qué frío hacía esa mañana. Era un frío triste, era un frío abrumador, era un frío que nos encogía, era un frío que nos chicoteaba. El viento era helado ese día, esa mañana ahí en Magdalena de Quino. Era un viento que nos flagelaba, era un viento que nos mordía, era un viento que acentuaba la tristeza. Le ponía un gramo más o muchos gramos más al dolor. Había que pensar en los contrastes de la existencia, porque habíamos estado en Magdalena de Quino el día 1 de diciembre del año 93. Y ahora regresábamos, casi 4 meses después, regresábamos con un cadáver. Y ahí estaba el arzobispo Carlos Quintero Arce, que era prominente en la Grey, prominente en la curia católica, y era muy amigo de la familia de Luis Donaldo. Entonces él tuvo que oficiar en la catedral de Magdalena, el oficio religioso, tuvo que dar la misa antes de que él partiera todo el cortejo. Y estaban, pues desde luego, las hermanas Laura Rosolina, Claudia, estaba el hermano Víctor, estaba el gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera, y estaban los padres, los afligidísimos. El padre me diría después, don Luis Colosio Fernández, ¿cómo puedo creer que mi hijo haya muerto así? Mi vida se transformó en un terrible vendaval, vivo un huracán terrible, no puedo vivir así. Y desde luego la pobre doña Ofelia nunca volvió a ser la misma, se fue extinguiendo también, y viendo desesperanzados, se murieron en una familia que ante un gran horizonte y un amanecer y un futuro radiante se quedó frustrada, le cayó encima una noche que todavía no termina. No fui porque Diana me pidió que me quedara con los niños. Mariana estaba muy chiquita, pero Donaldo ya tenía conciencia. Y ella no quería que estuviera pues con el personal que era cercano, ¿no? Pero pues qué mejor que conmigo. Me sentí privilegiada de que me dejara cuidando a sus hijos. Y pues hasta que regresa ella de Magdalena es cuando habla con su hijo. Así que llegamos ahí al Sázabe, todo conmovía y todo estremecía y todo había que poner mucho atención, las palabras de la propia señora Diana Laura Riojas, que eran acusatorias, que eran lanzadas como dardos llenos de enojo, de dolor, de tristeza, de una pérdida. Era un duelo prematuro, como que nunca se estuviera preparado para ello, porque cuando dijo las balas del odio, rebotaba esa frase y estremecía. Las balas del odio, del rencor y de la cobardía interrumpieron la vida de Luis Donaldo. Dieron fin abrupto a su existencia, pero no a las ideas por las que luchó. Y así transcurrió, algunos se abrazaban, apareció un hermano de Donaldo queriendo abrazar el féretro, ya casi al borde del agujero. Y estábamos todos estremecidos y luego fuimos a la casa y muy tarde llegó el presidente de la República. Fue al panteón, pero a solas. Nosotros lo vimos entrar a la casa de la familia de Luis Donaldo. Pero fue un día largo, triste,
muy triste, muy frío. Es un día sin esperanza, donde las palabras pierden todo su vigor, toda su sustancia, aún sus sentidos ocultos, aún aquello que no se quiere decir tan explícitamente, ¿no? O no bastan, o no son suficientes, o no tienen el vigor, la fuerza para decir, aunque sean balsámicas, de consolación, no surgieron ese día, no estaban allí. Hoy que se cumplen 25 años, seguimos teniendo muchas dudas, surgen muchas preguntas. ¿Por qué fue allí? ¿Quién se inspiró? ¿En quién se inspiró? ¿Quién motivó a este individuo? Porque hay que contar que ninguno de los reporteros acertó a decir, pues ahora yo voy a cubrir la fuente policíaca para ver quién es el detenido, cómo es el detenido, quiénes llegan para la investigación, qué pasos, cómo lo conducen, dónde está la comandancia de policía. Nadie, todos venimos a cubrir el gran suceso que era la muerte de Donaldo.